Si salimos al menú principal del programa y nos vamos al menú de las empresas, pulsamos sobre el botón de red y escribimos la clave 968773038 y accedemos a la zona donde se configura la ruta del servidor de la base de datos. En este caso, vamos a escribir la ruta de nuestro servidor, por ejemplo, // tpv1 /c /firesoft 6 /. Pulsamos siguiente o en terminal y vemos dónde se crean los equipos de los diferentes terminales que tenemos en nuestro local. En este caso elegimos el monitor y entramos. Nos vamos a auxiliar y nos vamos al configurador del terminal, donde en este caso en la parte superior, en la opción de monitor de cocina, vamos a ver todas las opciones que tiene nuestro monitor de cocina, una por una, para ver de qué manera podemos sacar el máximo provecho de nuestro monitor. Primero le asignamos el centro que vamos a monitorizar. En este caso tenemos dos centros, el de barra y de cocina, y vamos a asignar el centro de cocina. Y también tenemos opciones para, si tenemos varios salones, delimitar qué salones pueden enviar a un monitor de cocina y qué salones no. Por ejemplo, a lo mejor un restaurante muy grande con zona superior y zona inferior, dos plantas, por ejemplo, puede ser que la zona de abajo sí esté monitorizada y la de arriba, la cocina de arriba, que sea más pequeña y no tenga monitor de cocina. Bueno, son cosas especiales que hemos ido añadiendo con el tiempo. Vale. Bueno, en este caso aquí, bueno, como decía, he apuntado a la PDA, pero ahora después la mostraré cuando vaya a vender, cuando vayamos a hacer pruebas de venta. También podemos poner que solo salga lo de una caja de cobro, de un TPV, no es muy habitual. Mostrar cobrados. Esto significa que vamos a mostrar los tickets aunque se cobren en el momento. Esto es muy útil para el tema de que se cobra en el momento a los clientes. Una hamburguesería hace su pedido, el cliente paga y espera su pedido. En este caso, pues le podemos decir que sí, no hay problema. Mostrar borrados para que nos muestre las anulaciones de las comandas. Me voy a limitar a comentar las funciones principales. En la zona de comandas, como ahora veremos, podemos, en función del tamaño de la del TPV o de la pantalla, podemos configurar cuántas columnas y cuántas filas de comandas van a aparecer. Por ejemplo, 3 columnas por 2, pues actualmente en mi pantalla ahora veremos que entran 6 comandas. Se pueden poner 3x3. La comanda en sí lleva una opción también de zoom, o si es muy pequeña para que se vea más grande, etc. Podemos cambiar el tipo de letra y el tamaño, mostrar el número de comanda en la zona superior de la cabecera de la comanda. Y aquí tenemos la opción de si mostramos ciertos botones. En este caso hemos parametrizado mucho desde el configurador del terminal lo que podemos ver y lo que no del monitor de cocina. Si queremos agrupar las comandas o no, si queremos mostrar el botón de cocinado completo, el botón de servir en la parte superior, el nombre de la mesa. Esta opción de cambiar color al tiempo es muy interesante porque yo puedo poner que después de X minutos la línea, el plato cambia de color amarillo. Después de otros tantos minutos que yo configuro, en este caso lo vamos a hacer más pequeño, vamos a poner 1 minuto para que cambie en amarillo, 5 minutos o 3 minutos para que no sea mucho y 10 minutos para que cambie a rojo, ¿vale? Esto de los colores es muy útil porque el cocinero ve que está tardando excesivamente en servir ciertos platos, ¿vale? Este es el orden que se muestran las comandas, este es el orden ascendente, este separar de tickets por comandas me simularía lo que sería una impresora de tickets real. Es que cada vez que se comanda algo de una mesa
aunque exista ya una comanda de esa mesa, me la pone en su lugar correspondiente. O sea, si yo abro la mesa 1 y comando ciertas cosas y dentro de 5 minutos vuelvo a abrir la mesa 1 y comando, me genera una comanda nueva. El motivo de esto es porque si no en cocina se volverían locos si los platos nuevos se fueran a la comanda original. ¿Vale? En este caso es más lógico seguir un orden en las comandas que van entrando. Vale. Aquí tenemos la opción del panel de cocinar y el panel de pendientes. Estos paneles que ahora veremos en la pantalla de ventas a la derecha nos mostrarían dos pasos a la hora de trabajar. Vamos a verlos en pantalla cómo serían. Si nos vamos, bueno, vamos a entrar en vender, en este caso vamos a hacerlo desde, no hace falta entrar a la pantalla de ventas, desde monitor de cocina. Vale, si yo, vamos a poner la PDA, ¿vale? Me veis moviendo el móvil, yo abro una mesa, la mesa 5, y le digo, bueno, marco refrescos, marco de primero, quiero de entrante, una ensaladilla media y una ensalada ahumados media, y de segundo quiero de carnes un solomillo poco hecho y un entrecot al punto. Yo aparco la cuenta, automáticamente me sale la comanda de barra y en el monitor de cocina me aparece la comanda que yo acabo de enviar. Aquí podemos ver, como decíamos, el salón al que pertenece y la mesa, el encargado que ha hecho la comanda, la hora a la que la ha hecho y el tiempo de cada plato que irá ahora transcurriendo. Vale, en la zona derecha, que es lo que os iba a explicar ahora, vemos la parte inferior, que es la parte de platos pendientes. Y la parte superior sería en proceso de cocinado. ¿Vale? ¿Cuál sería la opción para trabajar así? Que es que inicialmente tú ves todo lo que tienes pendiente de cocinar y tanto desde aquí abajo como en la propia comanda, pulsando sobre la línea de la comanda, podemos pasar a proceso de cocinado los platos que yo quiera. ¿Vale? En este caso ya sé que pendiente no tengo nada y que en proceso estoy cocinando todo esto. Vale. Como vemos aquí, los platos al transcurrir el primer minuto ya cambian a amarillo, que te indican que ha pasado cierto tiempo desde que han entrado los platos. Vale. A ver. Mira qué gracia el TeamViewer. Un segundo que se ha desconectado. A ver. Vamos a ver. Un segundo, voy a volver a conectar con mi teléfono móvil. Vale. Ya lo tenemos aquí. Bueno, vamos a comandar otra mesa. Y bueno, vamos a refrescos, marcamos lo que sea. El primero entrantes. Y de segundo, vamos a carnes. Entrecot al punto y un chuletón y otro entrecot hecho. Vale, marco esto, vuelvo a abrir la mesa 5 del salón y puedo meter los postres también de la mesa 5. Automáticamente ya me aparece aquí las dos comandas. Aquí debajo me agrupa los platos, tanto abajo a la derecha en pendientes como en proceso. Vemos que los platos a pasar 13 minutos han cambiado a naranja de la primera comanda. Y como os decía, podemos trabajar tanto con la parte inferior como con la parte de la comanda. Vamos a ver qué opciones tenemos aquí.
El primer botón que vemos, el que pone +1, significa que uno de los dos pasaría a la parte superior, solamente una unidad. Si pone, en la segunda opción sería, si tuviera varios platos, es que toda la línea pasaría a la parte en proceso de cocinado. Estos dos botones se han parametrizado, de hecho se han parametrizado todos porque hay que llevar cuidado con lo siguiente. Si tú vas a dar por cocinar, vas a cocinar una línea y de repente llega una comanda y no te has dado cuenta al agruparse aquí, lo que haces es que estás mandando también los platos nuevos a un proceso de cocinado. Entonces ahora veremos que hay opciones en el configurador del terminal que nos permiten deshabilitar estos dos botones que pueden ser conflictivos, como el cocinar una línea completa o el pasar a todo en proceso, porque te lo hace de manera masiva. ¿Vale? Ahora vamos a ver lo siguiente. Hay clientes que quieren ahorrarse el paso de utilizar la zona inferior de pendientes. ¿Por qué? Porque entrando todo en proceso de cocinado y ya sea bien o cocinándolo desde aquí, como desde la parte superior derecha en proceso, como desde la propia comanda, ¿vale? Podemos cocinar los platos. Entonces, ¿cuál sería la forma de trabajar? Que ahora veremos. Pues sería ver todo en proceso de cocinado y cambiándolo a lo que ya vamos cocinando. Eso lo cambiamos muy fácil. Si nos vamos a auxiliar, configurar terminal, monitor de cocina, y en la parte inferior le decimos que no queremos usar pendientes, cuando entramos al monitor de cocina, ya solo vemos la parte de en proceso de cocinado. Como os decía, yo vuelvo a abrir una mesa y le digo, pues, refresco y las cervezas, y de entrantes esto, jamón. Vale. Perdón. Vale. Me sale la bebida por barra y me entra la nueva comanda, pero ya en proceso de cocinado. Y aquí es el cocinero el que dice, vale, yo voy a dar uno por cocinado o la línea completa. Las opciones que tenemos aquí ahora, aparte de las mismas que hemos utilizado de pendiente, de cocinar solo una unidad de una línea, cocinar toda la línea, el segundo botón, darlo todo por cocinado, o que te pida el número de unidades, que esto también, una vez que quitamos el tema de cocinar la línea completa, hicimos una mejora, que donde pone el botón 1, 2, 3, ¿no? Me permite meter el número de unidades, de tal manera que si yo tengo 7 unidades, por ejemplo, 7 hamburguesas, de hecho vamos a hacer una prueba, vamos a hacer una cosa. Voy a decirle, bueno, en pizzas, por ejemplo, 7 pizzas carbonara. ¿Vale? Bueno, no tengo pizzas, pero no tengo enlazado a cocina. Vamos a irnos a carnes, 7 de cordero. Vale. Si yo solamente quiero cocinar 5 porque a mí me ha agrupado, porque hay 7 de cordero en una mesa, y ahora le digo en carnes que me entran otras 5 de cordero, ¿vale? Aparco la cuenta y aquí veo que en dos comandas tengo 7 y 5. Tengo 12. Si en el momento de que yo hubiera dado a cocinar la línea me hubieran entrado esas 5, las 12 se habrían marcado en proceso de cocinado, en verde. Por eso hicimos la opción del número de unidades, de tal manera que yo puedo decirle 7, aunque a mí en ese momento me entren 5, de tal manera que ahora me quedan 5 por cocinar. Vale. Si yo vuelvo a abrir una mesa y le digo en carnes 3 más de cordero, ¿vale? Al pasar las comandas a la siguiente página, me crea un panel nuevo, donde puedo ver las siguientes. No obstante, si ya he terminado de cocinar la primera, puedo darle a la flecha verde de la izquierda del salón 5 y automáticamente esto me generará una comanda para que el camarero se lo lleve junto a los platos cocinados en la bandeja.
¿vale? Porque es necesario, aunque inicialmente no se imprime ningún papel en cocina, puesto que aparece en el monitor, sí sería recomendable que se imprimiera un plato, o sea, un papel para cada plato o cada comanda cocinada. Por ejemplo, si yo cocino aquí estas opciones, imaginamos que todo esto lo tengo para servir. Pues en vez de utilizar, como tengo 3 comandas con platos para servir, o 4 en este caso con la de abajo a la izquierda, todo en verde cocinado, si en vez de pulsar las flechas de la propia comanda utilizo el botón de servir de arriba a la derecha, me va a imprimir una comanda por cada mesa, ¿vale? De tal manera que cada comanda se pondrá en la bandeja para que el camarero sepa a qué mesa debe de ir, ¿vale? Vale, vamos a comprobar qué más opciones tenemos en el configurador del terminal en cuanto al monitor. Vale, por lo tanto, mira, aquí tenemos en el panel de cocinar, agrupar, si queremos que lo agrupe, si queremos que pida confirmación, ¿vale? Para dar un plato por cocinado, te haría una pregunta en la propia pantalla. El orden, podemos ordenarlo por hora, por descripción del artículo, por familia, por centro de elaboración o por grupo de comanda. En este caso sería el orden, ¿vale? Si lo ordenamos, por ejemplo, por centro, pues según el código del centro, pues te saldrá, si tuviéramos varios, cocina, pizzas, tal, ¿vale? O el orden de inscripción sería primeros, segundos. Todo eso es opcional que se puede configurar aquí. Podemos quitar mostrar el botón de todos, que puede ser delicado en cierto modo, porque por error podrías cocinar todas las comandas. Esto sería más bien para las demos y demás. Y podrías quitar el botón de líneas completas. Vale. La opción de ajustar el máximo los botones, a menos cuando ahora tengamos menos botones, más grande me hará los restantes para que en cocina sea cómodo trabajar. Vale. Opcionalmente, una de las últimas mejoras que hicimos, porque lo solicitó un distribuidor, fue lo de servir automáticamente al cocinar. Es decir, cuando yo paso un plato cocinado a verde, me imprimiré automáticamente un ticket con ese plato, ¿vale? También tenemos una opción, si miramos en avanzado, que sería para cambiar el alto de la fila de cada línea de cada comanda o para utilizar un fichero de aviso. En este caso, bueno, no sé dónde habrá por ahí, no sé si en Windows, a ver, Windows Media, no sé, por ahí. Vale, no sé si lo podréis oír. Vamos a ver si se oye el sonido. Pero bueno, lo que hace ese fichero, el sonido que vosotros elijáis, un ring o lo que sea, es que cada vez que entra una comanda en cocina, en el monitor de cocina, se oye ese sonido para que los cocineros sepan que ha entrado una comanda nueva. Entonces, por ejemplo, marco esto y en postre marco esto y lo mando. ¿Vale? No sé si lo oís. ¿Vale? Entonces, a cada comanda que entra suena ese sonido. Bueno, pues realmente ya hemos visto un poco todo lo que hace el monitor de cocina. Aquí vemos que ya nos quedan los botones de dar una línea por cocinada o las unidades, por ejemplo, de los 8 que tengo aquí, cocino 5. De hecho, la otra opción que me queda aquí abajo del ojo que vemos aquí debajo sería para ver a qué comanda pertenecería el plato que yo he seleccionado. Por ejemplo, esta piña en almíbar, ¿a qué mesa va? Usamos aquí y vemos que va en el salón 10, que la ha pedido el encargado, y vemos toda la información. Si tuviéramos, por ejemplo, si abro la mesa 3
vuelvo a marcar el postre y marco también la piña en almíbar. Cuando tenemos, ¿vale? Cuando tenemos el artículo seleccionado aquí agrupado en varias comandas y lo filtramos, me aparece en qué comanda está. En este caso la misma que hemos visto antes, el salón 10 y en el salón 3 en estas dos líneas. ¿Vale? Sería como un filtro de a dónde pertenece este plato. Vale, ¿qué opciones también tenemos? Si tuviera una comanda completa con líneas, tenemos, haciendo un doble clic en la cabecera de la comanda, me la pone en grande y puedo trabajar con ella. ¿Vale? De hecho, ahora que tenemos esto en grande, la comanda tiene dos botones superiores. Uno sería el de marcar todas las líneas como cocinadas, igual el de servir la comanda. ¿Vale? Lo tenemos aquí también pequeño. Bueno, y aquí vemos que al pasar los 10 minutos de la primera comanda, vemos que le indica visualmente que los platos ya están en rojo, por lo tanto, el cocinero debe de apresurarse a dar servicio a esos platos. ¿Vale? Vale. También, bueno, el botón de zoom realmente hace lo mismo que el doble clic. El doble clic, podemos aumentar una comanda o si le volvemos a dar, se vuelve a hacer más pequeña. ¿Vale? Este botón de filtros, bueno, podemos ver un histórico. Y por último, podemos ver en informes, hay un informe de cocina que nos indica, podemos filtrar entre fecha. A ver, bueno, porque no se han cobrado los platos. Vamos a cobrar las comandas que tenemos aquí. Vale. Vamos a cobrar. De hecho, vamos a utilizar la opción de cuentas abiertas de cobrar todas para cobrar todas las cuentas. Vale. Como os decía, tenemos un informe que nos indica todos los platos que hemos cocinado. ¿Vale? Nos indica también el tiempo mínimo y máximo y el tiempo medio de los platos cocinados. ¿Vale? Con esto podemos ver más o menos qué platos tardan más, qué platos tardan menos. Y hacernos una idea de lo que tardamos en preparar los platos. Vamos a hacer un ejemplo. En este caso no tengo ningún artículo de peso, pero otra de las opciones, si yo pongo, por ejemplo, que el pescado del día, este tipo peso, ¿vale? Al hacer yo una comanda desde el TPV y ponerle, o incluso, bueno, este sería más bien para la PDA. Le pongo, en la PDA no se le pondría peso o sería opcional lo de pedir el peso, pero si nos vamos al monitor de cocina, al ser un artículo de peso, el monitor de cocina podría variar el peso cuando realmente sea un producto al corte y que pesen en ese momento. ¿Vale? Entonces podríamos, por ejemplo, decirle que pesa 1,5 kilos y demás. ¿Vale? En el caso de las PDAs, como os decía, los artículos de peso es opcional que te pida el peso, normalmente no te lo suele pedir y es en cocina donde se encargan de variar el peso de un artículo que han pedido yo, ya sea marisco o lo que sea. Y bueno, como os decía, la última forma de trabajar, ¿vale? Si le damos la última manera de trabajar que se usa menos, esa digamos que es la que más se usa porque te ahorras el paso de editar, sería en configurar terminal y ni siquiera en monitor de cocina, ni siquiera usando el panel de cocinar. ¿Vale? Esta opción
aprovecharía toda la pantalla de comandas, o incluso hay una opción para ocultar los paneles. Y en este caso, pues, ya te digo, sería para dar por cocinado directamente los pedidos completos cuando se cocina. Esto ha sido yo que he pintado ahí y tal. Esta es la que menos se usa. Sería a lo mejor para un centro que se dedica solo a poner patatas fritas, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a configurar el terminal. Vale. Como os decía, la que más se usa es con el botón de cocinado habilitado. Opcionalmente, si no quieres imprimir ningún tipo de papel que no se imprima con la opción de imprimir a servir, opcional aquí. Hay una opción también que se ha puesto, una de las últimas opciones, que es que la función de editar de la pantalla de ventas se puede utilizar desde el monitor de cocina. Esto sirve para que se pueda marcar un plato como no disponible, para que los comanderos o en los TPVs no se pueda vender ese plato, puesto que ya no hay existencias en cocina para poder prepararlos. ¿Vale? Y realmente poco más. El monitor de cocina, bueno, como veis, os decía, es bastante parametrizable. Hay una opción también que se hizo por si queréis diferenciar los colores de las comandas en varios salones, que es que en entorno salones, en la zona de comandas, podemos decirle de qué color queremos las comandas de un salón. Por defecto salía ahí en azul, pero si le digo, por ejemplo, bueno, no sé, en lila, si nos vamos a monitor de cocina, pues si tuviéramos varios salones de venta, cada salón nos pintaría la cabecera de un color diferente. ¿Vale? Y nada más, sugerencias de mejora, podéis decirnos la que queráis. Pensamos que está bastante bien. Y bueno, principalmente un monitor de cocina, ¿para qué se suele utilizar? Para optimizar el tema de los tiempos en cocina a la hora de vender este producto al cliente final. No se te va a perder ningún papel, puesto que previamente lo tienes todo en pantalla. Y ya te digo, puedes poner un monitor también, se ha dado el caso de que se pongan monitores en cocina y también se ponga un monitor en, digamos, para el metre o para la persona que gestiona el servido de los platos ya cocinados. Por ejemplo, en este caso, los monitores de cocina se encargarían de cocinarlo y habría otro monitor que se encargaría de eliminarlo de los demás monitores. Una vez que ya esté servido el plato, se lo lleve ya el cocinero. Voy a habilitar a mi compañera Ana, porque en principio el monitor ya lo hemos visto, prácticamente estaría vistas todas las opciones. Y nada, Ana, cuando quieras. Bueno, pues después de la exposición técnica que ha hecho Pascual, comentaros un poquito por qué podemos utilizar para la venta del monitor, ¿no? ¿Qué puede interesar a ese hostelero para que instale un monitor? Lo primero, el control de tiempo, ¿vale? La visualización muy rápida de tiempos de espera. Eso hace que se agilice mucho el tiempo en cocina. También una fácil adaptación, porque como está compuesto por cuadros, está muy ordenado, entonces es muy fácil de ver y de manejar la información. También que con el monitor no se pierde, como ha comentado Pascual, ningún tipo de papel, de comanda, ni nada. La imagen que da también al cliente final. Yo he estado en restaurantes en los cuales el monitor se veía y la verdad que da una imagen de mucha modernidad, ¿no?
También facilita mucho el trabajo, ya que se puede trabajar tanto con una comanda individual, como con la parte derecha del resumen. Y estoy leyendo algunas cosas porque, como sabéis, yo no tengo ni idea del tema técnico, pero bueno, sí es verdad que me lo han comentado los distribuidores y es lo importante. Se pueden adaptar las fuentes de letra, haciendo un zoom también en las comandas para las personas que ven menos. Y se pueden marcar el peso de los artículos, que se lo comentó Pascual, desde el monitor, ¿vale? De esa manera aliviamos a los camareros de barra y no se pierden nunca el peso. También podemos cambiar los artículos limitados y también poner como agotado o disponible un artículo. Eso es muy importante. Y como ha dicho él también, poder trabajar con más monitores para no usar tanto papel. En definitiva, tener un máximo control de tiempo y un mayor orden en la cocina, que es lo más importante, y después sacar informes de tiempo de preparación de los platos. También bastante importante para contabilizar ese tiempo. Espero que no se me olvide nada. En principio, espero que os haya quedado claro. Comentadle a Pascual si tenéis algunas dudas y si queréis una demo más personalizada o algún tipo de explicación, se colgará, o bien recurrirse a hacer la demo personalizada, o bien se cuelga el vídeo y lo volvéis a ver cuando lo tengáis que presentar a algún cliente. Hay una opción que no os he comentado, que es el tema de los borrados de los productos. Si un plato está ya en proceso de cocinado y se borra desde el TPV o desde la PDA, ¿vale? Yo, por ejemplo, meto una comanda nueva y vuelvo a abrir la cuenta y borro 2 líneas, por ejemplo, ¿vale? Como está ya en proceso de cocinado, en este caso le indica al cocinero que estos platos están en rojo y tachados para que sepa que ya no los tiene que cocinar. Si utilizáramos con la parte de artículos de platos pendientes, con lo cual estos platos no hubieran todavía entrado a cocinado, se borrarían directamente de las comandas, pero como está ya en proceso de cocinado, puede darse el caso de que sea el cocinero ya los esté cocinando y los tenga que desechar. En este caso tendría que quitarlos él manualmente, pero lleva un control de los platos que le han anulado, ¿vale? ¿Que no los ha empezado a cocinar? Perfecto, lo borra igualmente y sin problema. Sigue Ana, si quieres. No, en Simplemente principio era eso. he comentado un poquito lo que me habían comentado los distribuidores y bueno, es una herramienta que se está utilizando muchísimo, que se está vendiendo mucho y que agiliza bastante el tiempo en cocina y eso es importante. ¿Vale? En principio nada más, agradeceros de nuevo la asistencia y os mantenemos informados de los cursos que se van a realizar la semana que viene y admitimos todo tipo de sugerencias, ¿vale? Para ir mejorando todo esto. Muchísimas gracias de nuevo y mucho ánimo para todos. Un Muchas beso. gracias por asistir. Un saludo y hasta luego.